¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos otro lunes aquí a Laburantes en un nuevo horario. En esta oportunidad vamos a estar juntos hasta las 6:30 de la tarde contándoles toda la actualidad del ámbito productivo, gremial, político, claro está, de nuestra región, en definitiva también de la República Argentina, como siempre digo, acompañado por un inmejorable equipo. Zule, Lautaro, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Muy buenas a todos. tardes. Buenas tardes a la audiencia. Nuevo Un montón de horario. información, pasó de todo, ¿eh? Sí, y el nuevo horario. Cuadernos Además. llenos Sí. durante toda esta semana. Uf. Tremendo, tremendo. La verdad que estuvimos por todos lados. Y si les parece, arrancamos, porque el tiempo Sí, vuela. claro que sí. Sí. Zule. En la televisión el tiempo es retirano, ustedes lo saben, ¿no? Arrancamos, decíamos, con mucha información y como siempre toda la actualidad, lo que está sucediendo, lo que sucedió el fin de semana y que claro, trae consecuencias en esta semana. La reunión de Moyano y Cristina Fernández de Kirchner sucedió el fin de semana en el gremio de la ESMATA, esto fue en Cañuelas, y el análisis para todo lo que vino después en esta semana, ¿no? Este encuentro que fue analizado como muy positivo por parte de Hugo Moyano, quien dio declaraciones después, y que por supuesto lo ayudó a tener aún un mayor posicionamiento en su confrontación con el gobierno nacional, ¿no? Por otro lado, además, dijo que veía un futuro de unidad, un futuro muy esperanzador. Y atentos con esto porque, claro, hay una nueva reconfiguración del mapa político y esto es un hecho importante, político y simbólico, lo que sucedió este fin de semana en semanas importantísimas para los gremios, para los sindicatos y las organizaciones sociales también. En esta etapa, podríamos decir, durante buena parte de 2016, 2017, excepto la campaña, y 2018, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha elegido el silencio, con la excepción obvia, por mandato popular, de su intervención en el Senado Nacional. Por supuesto, estarán los focos, ¿no?, y los micrófonos abiertos para ver qué es lo que dice Cristina en una audiencia importantísima, de las más importantes que debe recordar el Senado Nacional, como la que vamos a tener el próximo miércoles 8. Pero Cristina viene eligiendo el silencio desde hace mucho tiempo. No así Moyano. Yo les digo una sugerencia, escuchen qué decía Moyano en las últimas horas, de una entrevista conjunta que, ayúdame, Eduardo Vázquez, ¿no?, el último embajador del kirchnerismo ante el Vaticano, Eduardo Vázquez es, ¿no? Puede ser, sí. Eduardo Vázquez hace un programa radiofónico los domingos a la mañana. Bueno, hizo una conversación tripartita, Vázquez en el estudio, Moyano en una llamada telefónica y Omar Plaini en otro extremo Canillitas. telefónica. Interesantísimo, 20 minutos imperdibles de cuál es la apreciación que hace Hugo Moyano de ese encuentro auspiciado por el ESMATA el viernes de la semana pasada en Cañuelas, con quien en algún momento fue una aliada política, pero inevitable, como Cristina Fernández de Kirchner, con quien después, de algún modo, la realidad, la coyuntura lo distanció y con quien ahora pareciera vuelven a caminar, o al menos a intentar construir un camino común. Interesantísimo, imperdible, realmente búsquenla porque es para detenerse 20 minutos a escucharlo. Sí, y también otra noticia muy importante, bueno, no arrancaron las clases en las 56 universidades nacionales por mandato popular, por mandato de las bases, ¿no? La CONADU y la Federación de Docentes Universitarios finalmente decidieron no realizar una jornada de protesta de la primera semana del segundo cuatrimestre, que comienza hoy mismo, que ahora en unos minutos nada más en la ciudad de La Plata los docentes universitarios van a estar realizando una marcha de antorchas tradicional hacia el rectorado, acá al primer piso encima nuestro. Y bueno, el reclamo viene siendo más o menos el mismo, ¿no? Pedir una paritaria con un aumento salarial digno, pedir declarar la emergencia presupuestaria de las universidades, que han sido una de las instituciones más golpeadas por los tarifazos, por la inflación galopante desmedida que está generando el gobierno, ya sea por tarifazos, como decíamos hace un rato, o por devaluación abrupta, ¿no? 2 devaluaciones ya lleva tremendo como resultado de la fuga de capitales, ¿no? Lo cierto es que los docentes universitarios de todo el país, la primera semana del segundo cuatrimestre, la comienzan con un plan de lucha y ADULP, a fin de esta semana, va a estar realizando una asamblea con los docentes para ver cómo sigue este plan de lucha.
previo a participar en la jornada histórica del miércoles, claro, acompañando la sesión en el Senado por la interrupción legal del embarazo. Porque hay que decir, entre otras cosas, que a pesar de esta medida de fuerza, no fueron convocados nuevamente por el Ministerio de Educación de Nación para, bueno, conversar el acuerdo paritario. Más información. Sí, y esto sucedía en las últimas horas del día de ayer, domingo, tensión en Astilleros Río Santiago. A lo largo de, bueno, ayer hubo movilización y en el día de hoy asambleas de los trabajadores, y esto se debe a un pedido del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta al ministro de Seguridad bonaerense, Ritondo, pidiéndole que salvaguardara las pruebas que se encuentran en la empresa, lo cual generó una tensión porque decía la intervención de las fuerzas de seguridad a Astilleros Río Santiago. Inmediatamente AT Ensenada informó a través de un comunicado y la movilización se hizo inmediata en horas de la tarde-noche de anoche domingo con los trabajadores en la calle. Y a lo largo de toda esta jornada lunes, asambleas y una situación bastante tensa, contextualizando el reclamo de los trabajadores de Astilleros Río Santiago, que además están movilizados, recordemos, en las últimas semanas de los últimos días también. Por eso esta situación bastante tensa que se vivió en las últimas horas. Sí, hay que decir dos cosas. El pedido de intervención al Ministerio de Seguridad de la provincia que hace el fiscal Condomi Alcorta es a partir de la denuncia del último interventor que puso la gobernadora Vidal en el astillero, Capdevila, Daniel Capdevila, que es una denuncia por administración fraudulenta al sindicato ATE de Ensenada, la comisión interna de Ensenada, que es la que tiene representación mayoritaria en ATE, en el astillero Río Santiago. Impresionante, te interrumpo, pero es impresionante, estaba viendo, no había visto imágenes de ayer. Eso es anoche. Eso es anoche a las 10 de la noche. En Ensenada. Hubo movilizaciones entre el astillero y la puerta del astillero y el sindicato, la sede del sindicato de Ensenada de ATE, y va a haber esta semana un conjunto de acciones para seguir dándole visibilidad más allá de la campaña mediática que inauguró hace 8 días atrás el programa televisivo de Canal 13, PPT, de Jorge Lanata, ¿no? El martes va a haber una misa con el obispo de La Plata. La asunción del nuevo obispo. Claro, va a haber en el astillero. El jueves va a haber una actividad, se va a reunir la Comisión del Congreso de la Provincia de Industria Naval, se va a reunir en el astillero Río Santiago, y los trabajadores del astillero nuevamente están convocando, bueno, el día viernes va a haber un plenario interno de ellos, pero convocan a todas las organizaciones sociales, gremiales, políticas y religiosas de la región para poder obtener su apoyo, porque entienden que de manera aislada esta lucha se los puede llevar puesto, y hay 3.300 puestos de trabajo que corren riesgo. A mí me da un poco de vergüenza y de bronca también tener que emplear tanto tiempo de esto que intentamos hacer en muchísimos medios comunitarios, universitarios, de la República Argentina, que es comunicación contrahegemónica, tener que utilizar tanto tiempo, poner tanto tiempo al servicio de desarticular las magníficas y enormes operaciones de prensa que se tejen precisamente desde los medios de comunicación hegemónicos. Insisto que me da bastante vergüenza tener que hacerlo, pero bueno, a veces no queda otra. Miren, yo no sé mucho de sistema jurídico y no es algo en lo que tenga demasiado que decir. Pero hay algunas cosas que más o menos las intuyo y que yo creo que vos también las intuís. Vos no podés no solamente no salir del país, vos no podés subirte a un avión, no podés sacarle pasaje a 2 pibes en la terminal de La Plata, a un pibe o en Retiro, si no tenés un documento real, no una fotocopia de documento, por más que esté autenticada por un escribano, no te sirve la fotocopia de documento. Son muy pocos los trámites, no podés empezar casi ningún trámite si no tenés un documento real. Sin embargo, en la Argentina de la última semana, con fotocopias no autenticadas y con pruebas que uno de los aportantes de esas pruebas dice que ya las quemó, se ha hecho una
fabulosa construcción de algo de lo que yo un poco más conozco, que insisto, no es la justicia, no es mi área, pero sí lo es la comunicación. Se ha hecho una fabulosa operación comunicacional de una estructura narrativa que lo que ha hecho es tapar un montón de otras noticias reales, de esas que te impactan en serio. A ver, no estoy diciendo que la corrupción no impacta. La corrupción ahí donde existe impacta y muchísimo, y nos daña muchísimo. Y por supuesto que bregamos por una política cada día más transparente. Necesitamos una política transparente. Pero de lo que estoy seguro que no necesitamos son de mega operaciones que lo que hagan es sacarnos la mirada de aquellas cosas que verdaderamente duelen y que verdaderamente nos afectan y nos comprometen. En definitiva, los cuadernos Gloria nos impidieron hablar del aumento de combustibles, de un nuevo aumento de combustible del 5% de dos de las principales empresas del mercado, YPF y Shell. Nos impidieron hablar, por ejemplo, que todas las proyecciones oficiales y de distintas consultoras aseguran que las jubilaciones y los salarios van a perder entre un 5 y un 8% respecto a la inflación a finales de este año, de 2018. Entre un 5 y un 8%. De eso no estamos hablando. E increíblemente tampoco estamos hablando de lo que sin lugar a dudas en estos días es la noticia más importante y también más escalofriante que ha sucedido en la República Argentina. Temprano, en la mañana del último 2 de agosto, en la ciudad de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, una explosión en una instalación de gas de una escuela, la escuela 49, Nicolás Avellaneda. Producto de esa explosión fallecieron 2 personas que estaban trabajando para darle un desayuno a los pibes que en minutos más iban a asistir a ese establecimiento. Murieron la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar docente Rubén Rodríguez. Habían realizado 6 reclamos diferentes por fugas de gas en ese establecimiento. Todos se los habían hecho conocer al Consejo Escolar, que está intervenido desde hace más de 1 año y medio por la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que elige el silencio. En el caso de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, la denominada Leona, esa que aparentemente pelea contra todo lo que está mal, el silencio fue verbal. Es una cosa muy, muy paradójica. Anunciar, verbalizar que vas a guardar silencio. Porque fue eso lo que hizo la gobernadora. Escribió un tuit diciendo que iba a guardar respetuoso silencio. Es la máxima autoridad política de la provincia de Buenos Aires. Dijo que no iba a hablar sobre el tema, que iba a guardar silencio. Verbalizó para anunciar su mutismo. Nada más. ¿Qué más hicieron? Uno puede encontrar un montón de cosas que no hicieron desde la provincia de Buenos Aires para que sucediese esta tragedia. Pero ¿qué más hicieron? Bueno, entre otras cosas, en diciembre del año pasado cerraron la unidad ejecutora provincial con más de 200 despidos, que es la que prevé obras para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Y qué más hicieron? Bueno, otra cosa que hicieron, me voy a ayudar con un video que es fácilmente encontrable en la red, aunque no en las pantallas de televisión. Otra cosa que hicieron fue mentir los presupuestos que en definitiva tenían que llegar a las distintas escuelas para reparar o para construir cocinas nuevas. Si me ayudan, vamos a ver de qué estoy hablando. Necesito mañana cerrar el tema de las cocinas. Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan. O sea, tal cocina, si vos sabés que es nueva, ponele el monto que vos calculás por metro. Obviamente que no dé un número redondo, no sé, 1.054.000. Después si se modifica en el presupuesto real no importa. Pero mañana si podés pasarme las 79 cocinas con los montos, quedé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé. Porque vos me habías dado las primeras 17, el promedio daba 700.000 pesos.
yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar promedio 1 millón, con lo cual en 79 cocinas, 79 millones. De Buenos Aires, pidiéndole, era Mateo Nicholson, insisto, director de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, pidiéndole a alguien a cargo que invente presupuestos, que no sea tonto o tonta, que no ponga presupuesto con número redondo, que ponga 1.384 para que pareciese que habían trabajado en algo que no trabajaron, en algo que ostensiblemente mintieron, en algo que no hicieron. En algo que no hicieron y que ese no hacer podría haber salvado vidas. Pero si hubiesen hecho las obras, si efectivamente hubiesen trabajado, si hubiesen puesto manos a la obra, muy probablemente la Escuela 49 de Moreno hubiese tenido una respuesta a los 6 reclamos por fuga de gas que vienen soportando desde hace más de 1 año y medio. No hubiese estallado el último 2 de agosto esa cocina y hoy una vicedirectora y un auxiliar docente estarían con vida haciendo lo que en definitiva disfrutaban hacer y aquello a lo que le habían dedicado su vida, que era educar pibes. Así mata el neoliberalismo. Es el neoliberalismo explícito. Y es eocracia explícita. Son tipos que laburaron muy poco, que siempre tuvieron a alguien que le haga las cosas, mandando inventar lo que no hicieron, que en definitiva termina atravesando a miles, a cientos de vidas fatalmente con la muerte de 2 trabajadores. Ese es el liberalismo en su expresión más definitiva. Es el liberalismo masacrando. Ante eso, ¿qué tenemos? Silencio. Tenemos al ministro Sanchezini diciendo lo tiene que investigar la justicia, no queremos que lo politicen. No fue la justicia la que retiró cajas el día sábado por la tarde del Consejo Escolar Intervenido de Moreno. No fue la justicia. Fueron empleados mandados por Sanchezini, mandados por la gobernación bonaerense, retirando pruebas de la enorme cantidad de reclamos que había hecho la Escuela 49 de Moreno y tantas otras seguramente de la región. Insisto, esto es lo que provoca el liberalismo. No solamente que las jubilaciones y los salarios aumenten muy por debajo de lo que aumenta la inflación, es decir, una enorme transferencia de recursos de los que menos tienen hacia los que más tienen. No solamente provoca eso, también provoca muertes. Y las muertes duelen muchísimo. Esta es sin lugar a dudas la noticia de esta última semana. Desmentimos a los muchachos y muchachas que nos facilitaban este video. A veces en la televisión también lo ves. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Bien, estamos en Laburantes, tenemos un montón de información por delante. Vamos a la cuestión docente porque, bueno, la semana pasada no comenzó la segunda parte del ciclo lectivo, sino que hubo una medida de fuerza. Sí, fuimos a cubrir la paritaria de los trabajadores del astillero, que fue el martes, y nos encontramos con Paula Tardón de SUTEBA y aprovechamos para preguntarle cuál había sido el balance del paro de 2 días que SUTEBA adhirió a CETERA. Esto nos decía.
Mientras esperamos que salgan los representantes de los trabajadores del astillero Río Santiago, estuvimos con Paula Tardón de SUTEBA La Plata, que nos contó el balance de la jornada de protesta de los docentes al inicio del ciclo lectivo. La verdad, más allá de que por supuesto es un escenario de conflicto, el balance fue positivo, es un altísimo acatamiento de los docentes de toda la provincia, tanto el paro de ayer como el de hoy, y bueno, masivas movilizaciones. Ayer en defensa de la Escuela Técnica acá en la ciudad de La Plata, y hoy movimos hasta Capital, al Ministerio de Educación, a reclamar la paritaria nacional al Ministro de Educación Nacional. No nos recibió, concentramos en la puerta, la verdad que no tenemos demasiadas expectativas de diálogo. No podemos avanzar porque no existe un diálogo sincero y auténtico. Ese es un amedrentamiento, voluntad de ordenarnos, de disciplinarnos a partir de una multa económica. La dignidad de los docentes y de las maestras y de los maestros es mucho más fuerte, más grande, más importante. Sabemos lo que estamos discutiendo, sabemos que estamos discutiendo la educación pública, sabemos que estamos discutiendo nuestras fuentes de trabajo y el derecho a la educación de nuestros niños, y eso vale más que cualquier voluntad de disciplinamiento, que por supuesto se irá a apelar en la justicia y veremos la legitimidad o no de esto, que entendemos es una maniobra más desleal y deshonesta de la gobernadora. Con más de un 90% de acatamiento de los docentes de la provincia de Buenos Aires reclaman una suba salarial que esté acorde a la inflación prevista para este año. El SUTEBA está acá porque la lucha es una sola, porque estos gobiernos neoliberales vienen por los trabajadores, vienen por los derechos conquistados, quieren un país para pocos, y nosotros sabemos que es en unidad como vamos a defender y a lograr que nuestros derechos sean respetados y no retroceder en todo lo que hemos conquistado durante tantos años con la lucha organizada de los trabajadores y las trabajadoras. Seguí la actualidad del conflicto docente por laburantes en la pantalla de TVU. Bien, la actualidad del conflicto docente y de toda la conflictividad gremial, ¿no?, que tenemos hoy por hoy en la Argentina. No sé si quieren agregar algo, es realmente trágico el escenario, ¿no? Y todo lo que viene después, ¿no? Con todas las declaraciones posteriores, sí. El silencio de la gobernadora, las movilizaciones en esta semana. La declaración deleznable de Macri cuando avisaba que, relanzaba los créditos de ANSES y dijo que eran para arreglar un problemita de gas, así. Yo no sé problemita de una fuga de gas. Yo no sé si está mal asesorado o lo hace a propósito. Lo cierto es que acá en la ciudad, el jueves a la noche, hubo una movilización de los docentes del Frente de Unidad Docente, que han estado en el programa varias veces, con muchísima congoja, muchísima tristeza por el fallecimiento de 2 trabajadores de la educación, y lo cierto es que se vienen días oscuros, porque parte del reclamo paritario siempre es la mejora de las condiciones de edilicia, no es solamente lo salarial. 3 escuelas cerraron hoy, este lunes, por fugas de gas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, aparentemente por fin alguien se puso a verificar la cantidad de denuncias que hay por problemas severísimos en la infraestructura en el ámbito educativo de la provincia de Buenos Aires. Una breve pausa y ya seguimos en Laburantes.